La noche en que me esposaron, el único sonido que oía era el silencio ensordecedor de aquella habitación improvisada en casa, convertida en hospital. No había gritos, ni llantos, solo el zumbido intermitente de las luces azules y rojas de la policía reflejándose en la ventana, tiñendo las paredes blancas con una violencia que segundos antes no existía. No reaccioné cuando el agente me leyó mis derechos. No me inmuté cuando me llamaron monstruo. Lo único que importaba era que el sonido agonizante de su respiración forzada por fin había cesado. Miré el cuerpo inmóvil en la cama y por primera vez en meses vi la paz. El mundo exterior lo llamaba asesinato a sangre fría, pero no vieron lo que ocurrió 5 minutos antes de que la policía derribara la puerta. No vieron la súplica en sus ojos, esa ruego silenciosa de alguien que ya no soportaba ser prisionero de su propia carne. Sujeté la jeringa con firmeza, pero mi corazón estaba hecho pedazos, sangrando por dentro. El tribunal dijo que le robé el futuro a un hombre. La fiscalía dijo que jugué a ser Dios. Pero nadie habló del infierno que vivimos en esa casa, día tras día, mientras la enfermedad lo devoraba por completo, dejando solo un cascarón vacío y doloroso. No le quité la vida. Le devolví la dignidad que la enfermedad le había arrebatado. Ahora, aquí dentro, el olor a hierro y el sabor a polvo son mis únicos compañeros. Dicen que la justicia es ciega, pero ve muy bien cuando quiere condenar a alguien que tuvo el valor de hacer lo impensable por amor. El villano de mi historia no soy yo, ni la policía, ni el juez. El verdadero villano fue el tiempo, que se negaba a terminar, y el dolor, que se negaba a desaparecer. Me encerraron en esta celda de hormigón, pensando que la prisión sería mi castigo, pero no comprenden la verdad absoluta que guardo en mi corazón. La verdadera prisión fue ver sufrir al hombre que amaba sin poder hacer nada. Esta celda es solo una pequeña habitación. La sociedad necesita etiquetas sencillas. Necesitan bueno y malo separados por una línea clara, porque la complejidad asusta. Es más fácil verme como la viuda negra, la mujer que mató a su marido enfermo, que admitir que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Miran mis manos y ven sangre. Yo miro mis manos y veo misericordia. Pero la duda es un veneno lento. Hay noches en que me despierto con el sonido de las llaves del carcelero y me pregunto, ¿tienen razón? Crucé la línea entre la salvación y el pecado sin darme cuenta. Hiciste clic en este video porque quieres saber la verdad. Quieres saber cómo una mujer común y corriente, que jamás le había hecho daño a nadie, terminó en los titulares policiales como una peligrosa criminal. ¿Quieres juzgar si soy un ángel de la guarda o un demonio disfrazado? Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte no consta en los registros judiciales. Lo que sucedió esa noche, el secreto que me susurró antes de la inyección final, lo cambia todo. Si tienes el valor de escuchar hasta el final, tal vez te des cuenta de que, en mi lugar, con la jeringa en la mano, y el amor de tu vida suplicándome que terminara, habrías hecho exactamente lo mismo. Bienvenidos al lado de la historia que los tribunales ignoran. Aquí no juzgamos el pecado, sino el dolor que lo motivó. No quiero su lástima. Solo quiero que me escuchen. Antes de que se apaguen las luces y revele el nombre que cambió mi destino, necesito saber quiénes forman parte de este jurado conmigo. Si tienes el valor de afrontar la cruda verdad, suscríbete al canal ahora. Dale a me gusta, si crees que existe la compasión incluso en los momentos más oscuros. Y por favor, no me dejes sola en esta fría celda. Comenta abajo con tu ciudad y país. Saber que estás ahí, real y presente al otro lado, es la única libertad que me queda. La noche en el hospital tiene su propia textura, un mosaico tejido con silencios y sonidos que el día oculta. El turno de 10 a 6 era mi santuario y mi purgatorio. Afuera, la ciudad dormía o se entregaba a sus vicios nocturnos. Pero adentro, en el 7º piso de la unidad de cuidados paliativos, el tiempo era distinto. Un tiempo estancado, medido en gotas de suero intravenoso, en ciclos de medicación y en el intervalo entre un gemido y otro. El aire era denso, una mezcla del olor metálico de la limpieza con el dulce e inconfundible aroma de la enfermedad, un perfume que se filtraba en la piel, el cabello, el alma,
Recorría esos pasillos con la ligereza ensayada de quien no quiere perturbar a los moribundos, pero sentía los pies como si estuvieran clavados en plomo. Las luces fluorescentes zumbaban como insectos cansados, proyectando un brillo pálido y fantasmal sobre los rostros dormidos o desgarrados por el dolor. La soledad allí era colectiva. Cada paciente estaba solo en su cama, aislado en su propio sufrimiento, y nosotros, los cuidadores, éramos islas vecinas, presenciando el naufragio sin poder ofrecer un bote salvavidas, solo un trozo de madera al que aferrarse durante unas horas más. Había una rutina, una silenciosa danza de procedimientos que me mantenía cuerda. Controlar las constantes vitales, administrar analgésicos, cambiar de posición a los pacientes para prevenir las úlceras por presión, ajustar las almohadas. Cada gesto era una pequeña plegaria, un acto de servicio que me daba un propósito, un escudo contra la desesperación que emanaba de esas paredes. Hablaba con los que estaban conscientes, ofreciéndoles palabras que sonaban vacías incluso para mí, pero que eran todo lo que tenía. A aquellos que ya habían partido en espíritu, dejando solo sus cuerpos en su batalla final, les cantaba suavemente las nanas que mi madre solía cantarme. Era un intento vano de aportar un poco de dulzura a un ambiente tan amargo, de recordarme que esos cuerpos frágiles alguna vez fueron niños, que amaron, que soñaron. La noche se arrastraba, y con ella, la sensación de impotencia crecía. Nosotros, los ángeles de blanco, éramos solo soldados en una guerra perdida, luchando por brindar consuelo en una batalla cuya única certeza era la derrota. La muerte era la verdadera dueña de ese lugar. Nosotros éramos meros sus sirvientes, preparando el terreno para su llegada. Aquella noche en particular, el silencio parecía más denso, la soledad más aguda. Una fina lluvia golpeaba las ventanas, como si el cielo mismo llorara por las almas atrapadas allí. Recuerdo detenerme frente a la ventana del pasillo, observando las luces de la ciudad difuminadas por el agua. Sentía una profunda desconexión con ese mundo exterior. Un mundo de gente que iba al cine, cenaba con amigos, dormía en sus camas cálidas sin pensar en la fragilidad del hilo que nos une a la vida. En ese hospital, la vida no era algo que se diera por sentado, sino una excepción, un milagro pasajero. El sufrimiento era la norma. Y yo, de pie entre la vida que palpitaba afuera y la muerte que acechaba en cada habitación, sentí el peso de mi profesión como nunca antes. No era solo una enfermera, era guardiana de umbrales, testigo de las últimas fronteras de la existencia humana. Y esa noche, una de esas fronteras estaba a punto de cruzarse de una manera que lo cambiaría todo para siempre. El aire se volvió más frío, o quizás era solo mi alma preparándose para lo que estaba por venir. Llegó hace 3 semanas, trasladado de otra unidad, ya sin nombre, sin historial clínico, solo un diagnóstico. Paciente masculino, de aproximadamente 60 años, sin identificar, fallo multiorgánico. Para la burocracia del hospital, era un conjunto de síntomas, un cuerpo que preservar. Para nosotros, el equipo del turno de noche, se convirtió en el hombre de la cama 42. La habitación 42 estaba al final del pasillo, un lugar que parecía acumular toda la tristeza de la planta. Su cuerpo era un mapa de su batalla perdida. Su piel, de un amarillo pálido, se estiraba sobre huesos que parecían a punto de desgarrarla. Tubos sobresalían de casi todos sus orificios, conectándolo a máquinas que respiraban, bombeaban y limpiaban la sangre a través de él. El único sonido en la habitación era el siseo del respirador mecánico y el pitido monótono del monitor cardíaco, una banda sonora macabra para el final de una vida. Sus ojos, sin embargo, eran lo más devastador. La mayor parte del tiempo permanecían cerrados, pero cuando se abrían, revelaban un universo de dolor. Eran ojos hundidos y nublados, pero aún contenían una chispa de conciencia, una luz desesperada que me miraba fijamente. Me atravesaba, implorando algo que no podía nombrar. Mi deber era técnico. Cambiar la vía intravenosa, revisar las lecturas de la máquina, aspirar el catéter, anotar los datos en su historial clínico. Era un ritual que me permitía mantener una distancia profesional, una barrera contra el tsunami de emociones que este hombre me provocaba. Pero la enfermería nunca es solo técnica. Es tacto, es presencia,
Es la energía que se intercambia en silencio. Cuando le tomaba el pulso para sentir su débil pulso, o le limpiaba la cara con una esponja húmeda, sentía la fragilidad de esa vida pendiendo de un hilo. Veía las marcas de una dura existencia en sus manos, los callos, las cicatrices. ¿Quién había sido? ¿Había tenido hijos? ¿Había amado a una mujer? ¿Qué sueños había albergado antes de verse reducido a esa condición? La ausencia de una identidad lo hacía, paradójicamente, más humano para mí. No era el señor Silva ni el señor Pereira. Era la personificación del abandono, un cualquiera que podría ser el padre o el hermano de cualquiera de nosotros. Y esta universalidad de su sufrimiento hacía mi tarea aún más pesada. La tensión entre mi deber y mi compasión me oprimía la garganta. El deber me decía: manténganlo con vida a toda costa, sigan el protocolo. La compasión susurraba: esto no es vida, es tortura. Cada vez que entraba en la habitación 42, sentía que cruzaba un campo minado. Tenía miedo de mirarlo a los ojos demasiado tiempo. Miedo de lo que me pedirían. Había una comunicación silenciosa entre nosotros. Una conexión que se formaba en la vulnerabilidad compartida de la madrugada. Él, vulnerable en su dolor físico. Yo, vulnerable en mi angustia moral. Me encontré ajustando la máquina que forzaba el aire hacia unos pulmones que ya no querían recibirlo, y me temblaban las manos. Luchaba contra la voluntad de ese cuerpo, contra la marea natural de la muerte, en nombre de una ética que, en ese momento, me parecía cruel y sin sentido. El hombre de la cama 42 no era solo un paciente. Se estaba convirtiendo en mi espejo, reflejando mis dudas más profundas sobre la vida, la muerte y el significado de la palabra cuidado. Sucedió en la madrugada de un martes. Había dejado de llover y una calma inquietante reinaba en el hospital. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando entré en la habitación 42. La luz del monitor cardíaco proyectaba un brillo verde intermitente sobre su rostro, creando sombras que acentuaban su delgadez. Tenía los ojos abiertos, fijos en mí. Había en ellos una intensidad que nunca antes había visto. Una claridad que rompía la bruma de la sedación. Me acerqué a la cama para acomodar la sábana, como siempre. Fue entonces cuando hizo algo que parecía imposible. Movió su mano derecha, apenas unos centímetros, hacia el tubo del respirador. Fue un esfuerzo hercúleo. Le temblaban los dedos, y un sonido gutural, un gruñido de pura fuerza de voluntad, escapó de su garganta. El corazón me dio un vuelco. Pensé que estaba sufriendo, que el tubo le dolía. «Tranquilícese, señor, voy a comprobarlo», dije con la voz profesional que apenas podía mantener. No se detuvo. Sus ojos no se apartaron de los míos. Lentamente, con la energía de toda una vida concentrada en ese único gesto, repitió el movimiento. Su mano temblorosa señaló la máquina que lo mantenía con vida, y entonces negó con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible pero inconfundible. El mundo dejó de girar. El pitido del monitor, el zumbido del pasillo, todo desapareció. Solo podía ver sus ojos y comprender el mensaje que transmitían con brutal claridad. No era dolor. Era una súplica. No quería que ajustara el tubo. Quería que lo retirara. Me pedía que muriera. El aire en mis pulmones se convirtió en piedra. Retrocedí un paso, como si la proximidad física a esa petición pudiera quemarme. Yo... no puedo, balbuceé, más para mí que para él. Una lágrima solitaria resbaló por el rabillo de su ojo, trazando un lento camino por su profunda sien. No era una lágrima de tristeza, lo sentí. Era de frustración, de agotamiento. El conflicto moral que hasta entonces había sido una abstracción, una discusión teórica para seminarios de bioética, se materializó allí, entre aquel hombre y yo. De un lado, años de formación, juramentos, protocolos, la ley, mi fe. Todo gritaba no, proteger la vida, a toda costa. Del otro lado, mi humanidad, mi empatía, la escena que se desplegaba ante mí. Un ser humano aprisionado en su propio cuerpo, usando sus últimas fuerzas no para luchar por la vida, sino para implorar su fin. ¿Cómo podía ignorarlo? ¿Cómo podía obligar a respirar a alguien que ya no quería respirar?
Esa petición no era imposible por ser difícil. Era imposible porque me colocaba ante dos respuestas igualmente erróneas. Decir que no era condenarlo a más días, quizás semanas, de tortura silenciosa. Decir que sí era convertirme en un criminal, un pecador, alguien que cruzaba la línea que separa el cuidado de la ejecución. Salí de la habitación atónito, con el corazón latiéndome con fuerza. La imagen de sus ojos suplicantes quedó grabada en mi mente. Ya no era el hombre anónimo de la cama 42. Me había confiado una responsabilidad terrible. Me había pedido lo imposible. En los días que siguieron, me convertí en un campo de batalla. Mi mente era una trinchera donde la fe y la compasión libraban una guerra sangrienta. De día, intentaba llevar una vida normal, pero la imagen del hombre de la cama 42 me atormentaba. De noche, en el hospital, la guerra se intensificaba. Cada pitido de su monitor era una acusación. Cada vez que entraba en su habitación para cumplir con mis obligaciones, sentía su mirada sobre mí, esperando una respuesta. Mi fe, otrora un fundamento sólido, ahora parecía hecha de arena. Crecí escuchando que la vida es sagrada, un don de Dios que solo Él puede arrebatar. No matarás. El mandamiento era claro, absoluto. Pero ¿dónde estaba Dios en esa habitación? ¿Lo veía en la cruel perfección de las máquinas que mantenían un cuerpo funcionando? ¿O lo veía en la súplica desesperada de un alma que anhelaba la paz? ¿Qué era más sagrado? ¿El latido mecánico de un corazón? ¿O la dignidad de un hombre? El cielo parecía tener reglas muy claras. Pero aquí en la tierra, en medio del sufrimiento, los colores se mezclaban, y el blanco y el negro desaparecían. Desesperada por una respuesta, busqué a la capellana del hospital, la hermana Lucía. Era una mujer de mediana edad, con un rostro sereno que solía brindarme paz. La encontré en su pequeña habitación, llena de libros y con el suave aroma del incienso. Me senté y con la voz entrecortada le conté mi dilema, omitiendo los detalles de mi petición, hablando solo de mi angustia al cuidar a pacientes terminales. Me escuchó con paciencia, con las manos apoyadas en la mesa. Su respuesta fue lo que había esperado y lo que más temía. Nuestra misión es consolar, hija mía, nunca acortar la vida. El sufrimiento puede ser un camino de purificación, una forma de acercarnos al sacrificio de Cristo. Debemos confiar en los designios de Dios, incluso cuando no los comprendemos. Sus palabras eran amables, bien intencionadas, pero para mí sonaban como piedras. Purificación. ¿Qué purificación podía haber en una agonía sin conciencia, en un dolor sin propósito? Los designios de Dios parecían distantes y crueles ante la realidad de la cama 42. Salí del despacho del capellán más confundida y sola que cuando entré. Las reglas del cielo, según la interpretación de la hermana Lucía, no se aplicaban a mí, y las reglas de la tierra, las leyes y los protocolos del hospital, eran igualmente rígidos. Estaba atrapada entre dos dogmas, ninguno de los cuales parecía tener en cuenta la humanidad destrozada de aquel hombre. La compasión, el sentimiento más puro que brotó de mi corazón al verlo, era condenada por ambos mundos. Era un pecado para mi religión y un crimen para mi profesión. Empecé a pensar que quizá existía una tercera ley, una ley no escrita, la ley de la misericordia, una ley que nos permite mirar a los ojos de otro ser humano y reconocer que, a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Pero esta ley no ofrecía ni consuelo ni absolución. Solo ofrecía una elección solitaria y una carga que tendría que llevar para siempre. La batalla interior estaba lejos de haber terminado, pero empezaba a sentir hacia dónde se inclinaba mi alma, y eso me asustaba más que nada. Con el paso de las noches, algo extraño comenzó a suceder. Mi relación con el hombre de la cama 42 cambió. La compasión universal que sentía por un paciente anónimo dio paso a algo más específico, más personal e infinitamente más peligroso. Empecé a ver rasgos de mi propio padre en su rostro. No era un parecido físico evidente, sino algo en los contornos de su cara mientras dormía, en la forma en que la luz incidía en su frente, en la silenciosa obstinación de su barbilla. Mi padre desapareció de mi vida cuando tenía 15 años. Simplemente salió a comprar cigarrillos una noche y nunca regresó. Dejó un vacío en mi vida, una herida que nunca sanó, una mezcla de ira,
añoranza y la eterna pregunta: ¿por qué? No tenía una foto suya con la que compararlo. Solo los recuerdos desvanecidos de una adolescente. Y ahora, mi mente, ávida de respuestas, de un rostro al que dirigir décadas de sentimientos reprimidos, comenzó a proyectar esos recuerdos en el desconocido de la cama 42. Esta proyección transformó mi dilema. Ya no se trataba de ética profesional ni de teología. Se convirtió en una cuestión de amor y abandono. Cada vez que lo cuidaba, sentía que cuidaba al padre que me había dejado. Le limpiaba la cara y por un instante veía al hombre que me enseñó a montar en bicicleta. Le arreglaba las sábanas y olía el tabaco y la loción para después del afeitado que solía usar. Era una alucinación del corazón, una fantasía peligrosa que me unía a él de una forma mórbida y profunda. Su deseo de morir, antes una carga moral, ahora resonaba con el peso de mi propio pasado. Quizá mi padre también había sufrido en silencio. Quizá su desaparición no fue un acto de crueldad, sino de desesperación. Al mirar al hombre en la cama, vislumbré la posibilidad de un final diferente para mi propia historia. No pude salvar a mi padre, ni siquiera pude despedirme, pero quizá, solo quizá, podría ofrecerle a este hombre, a este sustituto de mi padre, la paz que mi verdadero padre tal vez nunca encontró. Esta conexión distorsionada encendió en mí una llama, una mezcla de amor y pecado. Amor, porque el sentimiento de cuidarlo era genuino, nacido de la más profunda necesidad de perdonar y ser perdonada. Pecado, porque sabía que lo estaba usando para sanar mis propias heridas. Estaba convirtiendo a un paciente en un símbolo, faltando al respeto a su individualidad para satisfacer un anhelo personal. Y el mayor pecado fue que esta fantasía me impulsó aún más a cumplir su deseo. Si fuera mi padre, ¿qué haría? ¿Lo dejaría sufrir indefinidamente, atrapado en máquinas, como un fantasma que atormenta su propio cuerpo? ¿O le daría el regalo de la liberación, el máximo acto de amor de una hija, aunque el mundo lo considerara un crimen? La línea entre la misericordia y el egoísmo se desdibujó. Quería liberarlo de su dolor, pero también quería liberarme del mío. Y en esta peligrosa confluencia de motivos, la idea de desconectar el respirador empezó a parecerme menos un asesinato y más un acto de redención. Para él y para mí. La presión dentro de mí se volvió insoportable. Las palabras no dichas, las dudas y la creciente culpa necesitaban una salida. Una noche libre, me senté a la mesa de la cocina, con la ciudad silenciosa al otro lado de la ventana, y comencé a escribir. No sabía para quién era la carta. Quizás para Dios, quizás para el hombre de la cama 42, o quizás para el fantasma de mi padre. Era una catarsis, una confesión, un intento de poner orden en el caos de mi alma. No sé qué hacer, escribí. Cada día lo veo, y veo el sufrimiento que las palabras no pueden describir. Y también veo un rostro que atormenta mis sueños, el rostro de alguien que se fue sin despedirse. Siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad, una oportunidad terrible y distorsionada para corregir un error que no fue mío, para poner fin a una historia que nunca terminó. La pluma se deslizó sobre el papel, liberando pensamientos que apenas me atrevía a tener. Revelé mi secreto más profundo, algo que jamás le había contado a nadie. La semana anterior a la desaparición de mi padre, tuvimos una pelea terrible. Yo era una adolescente rebelde, y él un hombre hastiado de la vida. Le grité que lo odiaba, que deseaba que desapareciera para siempre. Esas fueron mis últimas palabras. La culpa por esa frase me atormentó durante 20 años. La culpa de una chica que, en su ira inmadura, tal vez lanzó una maldición que se hizo realidad. ¿Es por eso que te has aparecido ahora?, escribí. La carta claramente dirigida al hombre del hospital, como si él y mi padre fueran la misma persona. Para poder deshacer mis palabras, para que, en vez de desear que desaparezcas, pueda darte la paz que tanto anhelas. Quizás el mayor acto de amor que puedo ofrecerte sea lo opuesto al odio que grité aquella noche. Quizás la única forma de perdonarme sea cometer un acto que nadie comprenderá, un acto que me condenará ante el mundo, pero que tal vez me salve ante tus ojos y ante los míos. Seguí escribiendo durante horas. Las páginas se llenaron de lágrimas y tinta corrida. Hablé de mi soledad,
de mi fe quebrantada, de la carga de ser la única testigo de su petición. La carta se convirtió en un testimonio de mi inminente decisión. Al plasmar mis razones en papel, se volvieron más reales, más justificadas, al menos para mí. Era una guía de lo que sentía que debía hacer. Al final, me sentí exhausta, pero extrañamente tranquila. Doblé las hojas de papel y las guardé dentro de un viejo libro en mi estantería, un libro de poemas que mi padre solía leer. La carta nunca sería enviada, nunca leería a nadie. Su propósito no era la comunicación, sino la catarsis. Fue mi último llamamiento a la razón, mi último intento de encontrar una salida. Y al no encontrarla, sellando esa confesión en la oscuridad, acepté el camino que se había trazado. La carta fue mi despedida a la inocencia, el punto final del capítulo de mi vida en el que aún era solo una enfermera que seguía las reglas. La decisión no fue repentina, sino gradual, como una marea que sube lentamente y cuando te das cuenta, el agua ya te llega al cuello. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Una densa niebla envolvía el edificio, amortiguando los sonidos de la ciudad y creando una atmósfera irreal, como si flotáramos sobre una nube. Sentí que había llegado el momento. Una paz oscura me invadió, la calma que sigue a la tormenta, cuando aceptas que no hay escapatoria. Hice mi ronda, atendí a los demás pacientes y pospuse mi entrada a la habitación 42 hasta el último momento, hasta el momento más tranquilo de la madrugada, alrededor de las 3, la llamada hora del lobo. Cuando finalmente giré el pomo de la puerta, mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo lento y pesado, como un tambor fúnebre. Entré y cerré la puerta suavemente tras de mí. El único sonido era el ciclo del respirador, un fuelle mecánico que inflaba y desinflaba pulmones exhaustos. Me acerqué a la cama. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro se veía tenso, como si incluso dormido luchara. Le puse la mano en la frente. Estaba fría. «Estoy aquí», susurré. «Te oí. Todo estará bien ahora. Podrás descansar». Las palabras salieron con una naturalidad que me sorprendió. No era una criminal. Era una hija consolando a un padre. Me incliné y besé su frente, una despedida y una súplica de perdón. Todo en un solo gesto. Mi mente estaba en blanco, sin pensamientos ni dudas morales. Solo había una cosa en mente, una certeza absoluta en el acto que estaba a punto de realizar. Era un ritual sagrado, un milagro a la inversa. En lugar de traer vida, traería la paz de la muerte. Mis movimientos fueron precisos, casi automáticos, fruto de años de práctica. Apagué primero la alarma del monitor cardíaco para que la transición fuera silenciosa. Luego, mi mano se dirigió al panel del respirador. Mis dedos se cernieron sobre el botón de apagado durante un segundo, que pareció una eternidad. Lo miré a la cara por última vez, esperando una señal, cualquier cosa que me hiciera detenerme, pero solo existía la serenidad de la inconsciencia. Con una profunda respiración, pulsé el botón. El silbido cesó. El silencio que siguió fue lo más ensordecedor que jamás había oído en mi vida. Un silencio absoluto y denso que llenó la habitación, el pasillo, el mundo entero. Observé la línea verde en el monitor cardíaco. Mantuvo su ritmo por un instante, luego comenzó a fluctuar, a volverse irregular, y después, lentamente, se extendió hasta convertirse en una línea recta y continua. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo su mano, mientras la vida se extinguía suavemente de su cuerpo. Y en ese momento sentí una oleada de paz inundarme. Había cumplido mi promesa. La paz duró apenas un instante. Era una burbuja de silencio y serenidad que pronto estalló con el sonido más temido en cualquier hospital, la alarma de parada cardiorrespiratoria, incluso con el audio apagado en la habitación. La silenciosa señal viajaba por los cables hasta la central de enfermería, y desde allí resonaba por el pasillo, un sonido estridente e impersonal que anunciaba el fracaso y desataba el caos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. La luz del pasillo invadió la penumbra, cegándome. La primera en entrar fue Marta, una enfermera joven, con los ojos desorbitados por el pánico. «¿Qué ha pasado?»,
gritó, corriendo ya hacia la cama. Justo detrás de ella llegaron otras 2 enfermeras y el médico de guardia, el doctor Almeida. La pequeña habitación se llenó de repente de cuerpos que se movían, con voces urgentes que daban órdenes. «Carro de reanimación. Adrenalina, 1 miligramo. Que alguien empiece las compresiones». Me quedé paralizada, pegada a la pared, invisible en medio de la tormenta que yo misma había creado. El mundo se movía a cámara lenta y a cámara rápida a la vez. Vi las manos de Marta presionando el pecho del hombre, en un ritmo desesperado e inútil. Vi al doctor Almeida intentando intubarlo de nuevo, gritando sobre la presión del oxígeno. Eran una máquina de reanimación, luchando con todas sus fuerzas para traer de vuelta a un hombre al que yo acababa de ayudar a morir. La ironía era brutal. Cada pitido del desfibrilador, cada orden gritada, era una acusación directa contra mí. Me encogí, deseando desaparecer, deseando retroceder en el tiempo, no para deshacer el acto, sino para evitar ese grotesco espectáculo de negación. No intentaban salvar una vida. Estaban profanando una muerte pacífica. El caos duró unos 20 minutos, aunque parecieron 20 años. Finalmente, el doctor Almeida, sudoroso y sin aliento, se enderezó. Hora del fallecimiento. 3:27 am. Dijo con voz cansada por la derrota. Los demás comenzaron a relajarse, la adrenalina disminuyendo. Y fue en ese silencio posterior a la batalla cuando las miradas se posaron en mí. El doctor Almeida me miró fijamente, y su mirada no era de tristeza, sino de sospecha. «¿Estuviste aquí todo el tiempo?», preguntó con voz cortante. Simplemente asentí, incapaz de hablar. Se acercó al respirador y examinó el panel. «Extraño. La máquina está apagada». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de significado. Todos en la habitación miraron la máquina y luego a mí. La desesperación comenzó a subirme por la garganta. El momento de la acusación no llegó con un grito, sino con la mirada fría y calculadora del doctor. Allí, bajo las luces fluorescentes, rodeada de mis colegas, dejé de ser enfermera y me convertí en sospechosa. El sonido de la alarma había cesado, pero en mi cabeza seguiría resonando eternamente. La sala del tribunal era un teatro frío, donde los actores representaban sus papeles con solemnidad ensayada. El juez, una figura distante e impasible. El fiscal, un hombre de retórica mordaz que describió mi acto como un crimen monstruoso, una traición a la confianza de la peor clase. Mi abogado defensor, un defensor público sobrecargado de trabajo, intentó presentarme como una profesional compasiva que actuó bajo una presión emocional extrema. Y yo, en el banquillo de los acusados, era la protagonista silenciosa de esta obra. Escuché las palabras asesinato, homicidio agravado, eutanasia ilegal, y parecían referirse a otra persona. La mujer que describían, un ángel de la muerte calculador que se aprovechó de la vulnerabilidad de una paciente, no era yo. Pero la mujer que describía mi abogado, una santa martirizada por el sufrimiento ajeno, tampoco era yo. La verdad era mucho más compleja. Y el sistema judicial no admite matices. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Mi rostro aparecía en todos los periódicos y programas de televisión. La opinión pública estaba violentamente dividida. Para algunos, yo era un monstruo, una enfermera que debió proteger la vida, y en cambio, la arrebató. Recibí cartas de odio y amenazas. Familiares de otros pacientes terminales me acusaron de traicionar mi profesión. Para otros, yo era una heroína, un ángel de la guarda, que tuvo el valor de hacer lo que muchos desearían hacer, pero no se atrevían. Los grupos defensores de la eutanasia me utilizaron como símbolo. Era, a la vez, la asesina de un hombre indefenso y la liberadora de un alma atormentada. Esta dualidad era enloquecedora. Vi cómo mi propio acto era distorsionado, simplificado y utilizado para servir a intereses que nada tenían que ver con lo que realmente sucedió aquella silenciosa mañana. A nadie parecía interesarle la verdad. Todos querían una versión que confirmara sus propias creencias sobre la vida y la muerte. El momento más difícil fue el testimonio de mis colegas. Vi a Marta, la joven enfermera, llorar en el juzgado mientras describía la escena, con la voz temblorosa de miedo y confusión. Vi al doctor Almeida presentar las pruebas con frialdad y precisión técnica.
El respirador apagado, la ausencia de cualquier fallo mecánico, mi inexplicable presencia en la habitación. No eran malas personas. Eran profesionales que seguían el protocolo, declarando lo que vieron. Pero sus palabras, en el contexto formal de la sala del tribunal, fueron la puntilla para mí. No me defendí. No intenté explicar la conexión que sentía, la súplica silenciosa, el parecido con mi padre. ¿Cómo iba a explicarle eso a un jurado? Me declararían loco, no compasivos. Así que guardé silencio. El mismo silencio que presidió el acto en sí. Dejé que los vivos me juzgaran, sabiendo que el único juez que importaba, el hombre de la cama 42, ya me había absuelto. Durante semanas, fue simplemente el hombre de la cama 42, o la víctima. Un cuerpo anónimo que servía como eje central de mi drama legal y moral. Su identidad era irrelevante para el juicio. El crimen, al fin y al cabo, era quitar una vida. Cualquier vida. Pero para mí, ese anonimato era un velo que, de algún modo, me protegía de la cruda realidad de mi acto. Todo cambió una tarde, en pleno juicio. El fiscal llamó a un nuevo testigo, un investigador policial que finalmente logró identificar al paciente. Había formalidad en su voz al leer el informe. Tras una exhaustiva búsqueda en bases de datos de personas desaparecidas y con la confirmación de las huellas dactilares, la víctima fue identificada como Antonio Ribeiro da Silva, natural de Minas Gerais, desaparecido hace 20 años. El nombre: Antonio Ribeiro da Silva. El sonido de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue un reconocimiento inmediato, como en las películas. Fue algo más sutil y aterrador. El nombre me sonaba familiar, como la melodía de una nana olvidada. Ribeiro da Silva. Era un nombre común, pero la combinación... Antonio. Mi cerebro empezó a trabajar febrilmente, hurgando en los cajones polvorientos de mi memoria infantil. Intenté visualizar el rostro de mi padre, el rostro que había proyectado en el hombre del hospital. Los rasgos estaban borrosos, pero el nombre empezó a indagar, a desenterrar algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Una cruel y macabra coincidencia del destino. El mundo no podía ser tan pequeño y tan perverso, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Esa noche, en mi celda, no pude dormir. Repetí el nombre sin cesar, como un mantra. Antonio Ribeiro da Silva. Intenté recordar viejos documentos, conversaciones con mi madre. Se llamaba María Lucia Ribeiro. Ribeiro. Su apellido. Silva era el suyo. La conexión perdida, la pieza que faltaba, empezó a encajar con una claridad espeluznante. La proyección, la sensación de familiaridad, la extraña conexión que había sentido desde el principio. No era una fantasía de mi mente necesitada. Era la verdad, una verdad tan monstruosa que mi conciencia la había bloqueado, permitiéndome sentirla solo intuitivamente. Aquel hombre anónimo, aquel cuerpo sufriente, aquel desconocido que me había hecho la pregunta más difícil de mi vida, dejaba de ser un desconocido. El peso de ese nombre era el peso de toda una vida de anhelo y abandono, aflorando de la forma más trágica posible. Me juzgaban por matar a un desconocido, pero mi corazón empezó a gritar que yo había matado a mi propio padre. La confirmación llegó de una forma tan banal como devastadora. Mi abogado, al ver mi estado de shock tras conocerse el nombre, solicitó un receso y realizó algunas averiguaciones por su cuenta. 2 días después, me visitó en la sala de espera del juzgado antes de que comenzara la sesión. Estaba pálido. Llevaba un sobre marrón. No sé cómo decirle esto, empezó, y yo ya lo sabía. Abrió el sobre y sacó una fotografía desgastada, en blanco y negro. Era una foto de 7,5 x 10 mm de un antiguo permiso de trabajo, encontrada entre las pocas pertenencias del paciente en el hospital. La imagen mostraba a un joven, con una sonrisa tímida y los mismos ojos que me habían mirado fijamente en el hospital, pero llenos de vida y sueños. Era él. Era el rostro de mis recuerdos. Era mi padre, Antonio Ribeiro da Silva. La revelación no provocó ni gritos ni lágrimas inmediatas. Provocó un profundo silencio, un vacío que me dejó sin aliento. El universo entero se contrajo,
y se reconfiguró en torno a esa única verdad. El acto que cometí, ya de por sí moralmente complejo, se recontextualizó de una manera que desafiaba la razón. No practiqué la eutanasia a un paciente anónimo, con quien había desarrollado afinidad. Desconecté las máquinas que mantenían con vida a mi propio padre. La hija a la que abandonó 20 años atrás fue la misma que lo encontró en su lecho de muerte y cumplió su último deseo. El reencuentro con el que había soñado toda mi vida ocurrió en absoluto silencio, en completa ignorancia, y terminó con su muerte a mis manos. La ironía era tan cósmica, tan cruel, que rayaba en lo absurdo. Mi abogado me preguntó si queríamos usar esa información en el juicio. Podría generar compasión, tal vez reducir la condena. Una hija, movida por el amor, se reúne con su padre moribundo. La historia era impactante. Pero me negué. Esa verdad era demasiado sagrada, demasiado dolorosa para usarla como moneda de cambio en un juicio. Era mía y suya. Profanarla públicamente, intentar salvarme, sería la máxima traición. El juicio continuó, y nadie más supo de nuestra relación. El fiscal siguió llamándome la asesina de un desconocido. El jurado me condenó por matar a un hombre cuyo nombre apenas podían pronunciar, y acepté la sentencia, cargando con el secreto de esa paternidad redescubierta como una brasa ardiente en mi pecho. El mundo me juzgó por un crimen, pero yo estaba lidiando con una tragedia griega, una historia de destino, amor y muerte, que ninguna ley humana podía comprender ni juzgar. Tras la revelación, la culpa cambió de forma. El remordimiento por el acto en sí fue absorbido por un dolor mucho mayor, el dolor de las oportunidades perdidas. Durante 20 años, imaginé nuestro reencuentro. En mis fantasías, le gritaba. Le preguntaba por qué nos había abandonado. En otras, lo abrazaba y lloraba, y él me pedía perdón. En todas ellas, había diálogo, había reconocimiento, había una oportunidad para sanar la herida. Sin embargo, la realidad me arrebató todo eso. Estuvo allí, a centímetros de mí, durante semanas, y no lo reconocí. Cuidé su cuerpo, pero no pude conectar con su alma. Me pidió que muriera, pero nunca supe si tras la niebla de la enfermedad me reconoció. Esta duda era una tortura. ¿Sabía que era su hija quien estaba allí, en su último momento? ¿O era yo simplemente otro rostro anónimo con uniforme blanco? El perdón que había buscado durante toda mi vida adulta, su perdón por haber sido una hija difícil y mi perdón por su abandono, nunca llegó. La conversación que necesitábamos tener murió antes incluso de empezar. En lugar de palabras, intercambiamos procedimientos médicos y una súplica silenciosa. Me convertí en el instrumento de su muerte antes incluso de poder volver a decirle, hola. El remordimiento ahora era por el tiempo robado, por las palabras no dichas. Miré mis manos y no vi las manos de un asesino, sino las manos de una hija que falló. Falló al reconocerlo, falló al darle la oportunidad de explicarse, falló al obtener la absolución que mi alma anhelaba con tanta desesperación. Esta nueva capa de trauma pesaba más que cualquier sentencia judicial. La cárcel, los barrotes, la rutina del preso, todo eso era secundario. Mi verdadera prisión era el laberinto de mi propia mente, donde revivía sin cesar nuestras últimas semanas. Buscaba señales que se me hubieran escapado, un destello de reconocimiento en sus ojos, cualquier cosa que me dijera que lo sabía, pero no había nada, solo ambigüedad, silencio. La culpa ya no se trataba de apagar una máquina, se trataba de silenciar una historia. Le di la paz de la muerte, pero al hacerlo, quizá me robé para siempre mi propia paz, condenándome a vivir con el fantasma de un reencuentro que fue, a la vez, una despedida definitiva e incompleta. La vida en prisión es, ante todo, ruidosa. El sonido de las puertas metálicas al cerrarse, de las llaves, de los gritos en el patio, de las órdenes a gritos de los guardias. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, encontré un silencio distinto, un silencio interior. Con la sentencia dictada y mi destino sellado, la batalla legal y mediática había terminado. El mundo exterior siguió adelante. Olvidó mi nombre y mi historia, y en esa quietud impuesta, por fin tuve espacio para respirar.
para enfrentar mis demonios sin la interferencia de las opiniones ajenas. Los días eran todos iguales, marcados por una rutina rígida. Despertarse, recuento, desayuno, lavandería, almuerzo, recuento, tiempo libre en el patio, cena, recuento, apagar las luces. Esta monotonía, que para muchos era enloquecedora, fue una bendición para mí. Vació mi mente del futuro y del pasado, obligándome a vivir solo en el presente, un día a la vez. Mi fe, tan sacudida, comenzó a reconstruirse, pero de otra manera. Abandoné las reglas y los dogmas que ya no me servían. La capilla de la prisión no me ofrecía consuelo. Mi espiritualidad se volvió algo más personal, más contemplativo. Encontré a Dios no en los sermones, sino en el pedacito de cielo que veía desde la ventana de mi celda, en la fuerza de una pequeña planta que crecía con tenacidad en una grieta del muro del patio, en la silenciosa solidaridad que compartía con otro recluso con una simple mirada. Empecé a comprender que la fe no consistía en seguir un conjunto de leyes para evitar el castigo, sino en encontrar sentido y conexión en medio del caos y el sufrimiento. El silencio de mi celda se convirtió en mi monasterio. Poco a poco, comencé a reconciliarme con lo sucedido. Reviví la noche en el hospital, no con el terror de la culpa, sino con la serenidad de la aceptación. Comprendí que el reconocimiento no importaba, que él me reconociera o no, que yo lo reconociera a tiempo o no. Todo eso era ego. Lo que importaba era el acto en sí, la conexión que existía más allá de nombres e identidades. Un alma le pidió ayuda a otra, y se la brindó. Fue un acto de amor. Imperfecto, trágico, criminal a ojos del mundo, pero amor al fin y al cabo. La rutina de la prisión, la pérdida de mi identidad, el aislamiento, todo eso me despojó de mis capas superficiales y me obligó a encontrar mi verdadero ser. Y en ese núcleo, no encontré a una asesina. Encontré a una hija que, en la circunstancia más extraordinaria y dolorosa, hizo lo que le dictó el corazón. Y en esa comprensión, comencé a encontrar una libertad que ninguna reja podría arrebatarme. Aproximadamente un año después de mi sentencia, recibí una carta. La remitente era la hermana Lucía, la capellana del hospital. Mi primer impulso fue romperla. Aún guardaba cierto resentimiento por nuestra conversación, por sus respuestas dogmáticas que me habían dejado tan sola. Pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Su letra era elegante, cuidadosa. La carta no era lo que esperaba. No había sermones, ni citas bíblicas, ni juicios. Solo una confesión. Escribió que, desde mi caso, no había podido dormir tranquila, que mi situación la había obligado a cuestionar todo en lo que creía. Te di las respuestas del libro, escribió, pero a veces la vida escribe historias que los libros no pueden contener. Continuó diciendo que había hablado con otros profesionales de la salud, con familiares de pacientes, y que había empezado a percibir matices que antes había pasado por alto. La misericordia, escribió, no siempre consiste en luchar hasta el último segundo. A veces, la misericordia consiste en aceptar el final con dignidad. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal a los ojos de Dios, pero hoy entiendo que fue un acto de amor profundo y desesperado. Al final de la carta, no me ofreció el perdón, porque sabía que no le correspondía otorgarlo. En cambio, me pidió perdón. Perdóname, escribió, por no haber sido capaz de escuchar a tu corazón, sino solo a mis miedos y a mis normas. La carta de la hermana Lucía fue el perdón simbólico que no sabía que necesitaba. No venía de Dios ni del sistema, sino de alguien que representaba el mundo de dogmas que me condenaban. Fue la prueba de que mi historia, por trágica que fuera, había conmovido a otra alma y la había transformado. Y eso me dio una nueva paz. Una nueva comprensión de que la verdadera fe no reside en respuestas prefabricadas, sino en el coraje de hacer las preguntas difíciles. Con los años, las paredes de la celda dejaron de ser una prisión para convertirse en un refugio. El ruido exterior se desvaneció, la culpa se transformó en aceptación y el remordimiento dio paso a una serena comprensión. Ya no me veía como víctima del destino ni como criminal, sino como parte de una historia mucho más amplia.
una historia de amor, pérdida y los lazos invisibles que nos unen. La imagen de mi padre ya no era la de un hombre abandonado en una cama de hospital, ni la de un fantasma que me atormentaba. Se convirtió en una presencia cálida, una luz suave que me guiaba en la oscuridad. Comprendí que no había desaparecido durante 20 años para castigarme. Estaba perdido, como tantas almas se pierden en este mundo, y el destino, en su misteriosa sabiduría, nos reunió en el único momento en que pudimos salvarnos mutuamente. Él me necesitaba para liberarlo de su cuerpo. Yo lo necesitaba para liberarme de la ira y la culpa de mi infancia. Comprendí que el verdadero significado del amor no reside en aferrarse con fuerza, sino en saber cuándo soltar. Reside en reconocer el dolor ajeno como si fuera propio y tener el valor de actuar, incluso si el mundo entero te tacha de loco o pecador. La libertad espiritual que encontré no provino de la absolución de un sacerdote, ni de la conmutación de una pena. Surgió de la profunda comprensión de que aquella noche, en la habitación 42, actué desde lo más puro de mi alma. No quebranté una ley divina, cumplí una ley superior, la ley de la compasión incondicional. Mi acto fue el final de su historia en la tierra, pero fue el punto de partida de mi viaje espiritual. Él me entregó la muerte como un regalo, y yo, sin saberlo, le entregué la vida eterna mediante mi sacrificio. Hoy, cuando miro por la pequeña ventana de mi celda y veo los primeros rayos del alba pintando el cielo, ya no siento el peso de mi condena. Siento la ligereza de un alma que ha comprendido su propósito. La última luz que vi en los ojos de mi padre no fue de desesperación, sino de gratitud, y esa es la luz que llevo dentro. Es la luz que ilumina mi celda, que me reconforta en las noches frías y que me recuerda que, incluso en el lugar más oscuro, el amor puede obrar su milagro. No sé qué me espera cuando salga de aquí, ni siquiera si saldré alguna vez, pero sé que, a donde quiera que vaya, llevaré conmigo la paz de una hija que finalmente logró traer a su padre de vuelta a casa. La culpa, al final, fue mi milagro. Me despojó de todo, obligándome a descender al infierno de mi propia alma para encontrar lo verdaderamente esencial. Sin culpa, habría seguido siendo una mujer viviendo según las reglas de otros, con una fe prestada y un corazón lleno de heridas sin sanar. Fue el peso de mis actos lo que me quebró, y fue entre los fragmentos donde encontré mi verdadera fuerza, mi propia voz. La misericordia no es un concepto abstracto, es un gesto. Es la mano que se extiende en la oscuridad, el oído que escucha la súplica silenciosa, el corazón que elige el amor sobre el miedo. Comprendí que el amor incondicional no pide nada a cambio, ni siquiera la comprensión del mundo. Simplemente es. Mi voz ahora es serena, casi confesional. Ya no hay ira ni justificaciones. Solo queda la historia, cruda y sin filtros. La historia de un reencuentro imposible y una despedida sagrada. No maté a mi padre. Lo liberé. Y él, de alguna manera, también me liberó a mí. Me liberó de la niña abandonada que fui durante tanto tiempo, permitiéndome convertirme en la mujer que soy hoy. Una mujer que encontró la redención no a pesar de su culpa, sino gracias a ella. Cada día aquí me recuerda el precio que pagué, pero también el regalo que recibí. La paz interior es un premio mucho más valioso que la libertad física. El sonido de las llaves en el pasillo ya no me asusta. Es simplemente parte de la banda sonora de mi vida, el ritmo que marca mi camino. La luz del amanecer que se filtra por los barrotes de la ventana ya no es la promesa de un mundo perdido, sino un símbolo de la luz que he encontrado en mi interior. Mi historia no es una súplica de absolución, es una invitación para que examines tus propios límites, tus propias decisiones imposibles,